Educación superior. De la alta cultura solo disfrutaban individuos de los estamentos superiores. Los aztecas computaban el tiempo mejor que los conquistadores, sabían trazar rudimentarias, cartas geográficas, extraían y aislaban la plata, el plomo, el estaño y el cobre, no desconocían ciertas ligas metálicas. Les era familiar un arte curar y en punto a botánica y zoología. Estos poseyeron un catálogo de la fauna y la flora indígenas, así como un jardín botánico y uno zoológico. De acuerdo con un testimonio autorizado, habían descrito cerca de 1500 plantas, más de 200 especies de pájaros y un número considerable de reptiles, peces e insectos. ¿Cómo llegaron los aztecas a poseer estos conocimientos? Estos tal vez fueron heredados de otras culturas y por iniciativa propia, perfeccionando con experiencias originales. Pero sobre todo tratándose de los conocimientos astronómicos, pues sabían con exactitud fijar los días en el que el Sol pasa por el cenit, los días de los equinoccios y el solsticio, entre otras cosas más. La Real y Pontífica Universidad de México. Pasaron 30 años desde la fundación de las primeras escuelas en la Nueva España, y ya se percibía en los círculos cultivados de estas latitudes la inquietud por crear en América la institución del más alto rango académico que existía en Europa, la universidad. Se dice que la Real y Pontífica Universidad de México se rigió conforme a las constituciones de la Universidad de Salamanca. A decir verdad, dichas instituciones sufrieron no pocas modificaciones durante el siglo XVI y a partir del siglo XVII, haciéndolas variables e inseguras. Sin embargo, el emperador Carlos V, por cédulas despachadas en Toro a 21 de septiembre de 1551 y firmados por el príncipe que después fue Felipe II, ordenó la función de la Universidad de México, dotándola con 1000 pesos de oro de minas cada año. La silla apostólica, a petición del rey, confirmó en 1555 la fundación y privilegios, disponiendo que se rigiese por los estilos de Salamanca y disfrutase de las mismas gracias. Y así tal fue el origen de la Universidad de México, fundada casi al mismo tiempo que la Salamanca, y también la de San Marcos de Lima. De este modo entramos al tema de organización y gobierno. El primer rector del maestro de escuela fueron respectivamente los señores de don Antonio Rodríguez y de Quesada y de don Gómez Santillana. El claustro tenía amplias facultades legislativas y administrativas. A finales del siglo XIX, el claustro se dividía en mayor a menor. El cuerpo de claustro menor se componía del rector, dos conciliadores doctores, uno de tecnología y otro de conones, dos de bachilleres, un secretario y un valdelés y reporteros. El ayor le entregaban al rector, el cancelario, 5 conciliarios, doctores, alternando en la primera conciliatura un teólogo y un eclesiástico registro, otro jurística, seglar o eclesiástico, de los cuales uno debía ser maestro agustino y dominico, o mercedario. El cuarto, un doctor en medicina, y el quinto, un maestro en artes que tuviera grado de mayor. El bedel de la universidad era una especie de secretario nombrado por el claustro que se encargaba de citar el claustro por ordenar del rector, publicar el calendario de labores, cobrar y pagar los gastos de las instituciones y otras funciones parecidas. Este era el cargo del bedel. Pasamos consiguiente al tema de profesorado y cátedras. Según testimonios de Cervantes de Salazar y Cristóbal de la Plaza, y en las Catrinas fueron conferidas a hombres destacados de cátedra de primaria de teología. Fue cubierta por Fray Pedro Don Peña Dominico, después obispo de Quito, reemplazó poco a poco en el mismo que Don Juan de Negrete, maestro en artes de la Universidad en París y ascendido de Metropolitana. El insigne Agustino Fray Alonso de la Veracruz obtuvo de la escritura sagrada y después de la teología escolástica. El doctor Morones, fiscal de la audiencia, ocupó la de cánones. El doctor Malegarro desempeñó poco a poco un decreto y sucedió al doctor Abelaño dentro del vino prospil del señor Motufar. Las doctrinas de medicina se instituyeron hasta finales del siglo XIX. En 1582 dictó primero de ella el doctor Juan de la Fuente, y en 1995 el doctor Juan Plasencia inauguró la segunda. Las cirugías se enseñó entrando en el siglo XVII. Había dos clases de catrinas, temporales y perpetuas, método de enseñanza y grados impartidos. El método de enseñanza en una universidad era escolástico, cuyo punto de partida es la lectura de un texto clásico.
El método escolástico trata de demostrar y enseñar en concordancia de la razón con la fe por un procedimiento psicologístico, pero ello el catedrático fracción a la materia objeto del aprendizaje en varias tesis y proposiciones. A continuación se explica el sentido de estos, pues después representan los argumentos en pro y en contra de dichas preposiciones con la mirada de obtener deductivos una conclusión en concordancia con los principios de la dogmática católica y el punto de debate de carácter teológico. Por consiguiente, pasamos al siguiente tema, que es legislación y universitaria. Las constituciones eran los códigos de estructura jurídica. Estas cambiaron a lo largo del tiempo, a tenor de las necesidades de los finales universidades que se formulaban así. Por servir a Dios nuestro Señor, y bien publicó el Rey que nos conviene que nuestros súbditos y naturales tengan en ellos universidades y estudios generales, donde sean intribuidos y graduados en todas las ciencias y facultades por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer al de los nuestros indios y de You're getting to be a big boy.